15:09 y tengo una lectura de verano, una lectura para toda temporada, pero efectivamente para verano porque recién salió a la venta Psicópatas chilenos, 8 casos tan perversos como reales, editorial Plaza y Janés, firmado por Álvaro Matus del canal del Crimen. Álvaro Matus, publicista de profesión, se ha desempeñado mayormente como diseñador gráfico, diseñador instruccional y gestor cultural, y es el creador del canal de YouTube El Canal del Crimen, contenido sobre criminología. Álvaro Matus, a quien tenemos sentado acá en el estudio de Fuera de Pauta, nuestro entrevistado de día viernes, y que tiene este libro, ¿no es cierto?, que recorre. Primero te saludo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien, gracias. Qué bueno que estés acá. Álvaro, que este autor que recorre, los perfiles, ¿no es cierto?, los casos de el monstruo de Carrascal, los psicópatas de Viña del Mar, el psicópata de Alto Hospicio, el Tila, el psicópata de Placilla, el Ruso, la Quintrala de Seminario, el psicópata del Tambor. Casos de altísima connotación pública que uno no cansa de releer, ¿no es cierto? Y bueno, bienvenido, y partamos, ¿no es cierto?, porque nos cuentes cómo te enganchas con este mundo de la criminología y este mundo de los psicópatas. Vienes de la publicidad. ¿Qué marca ese punto de quiebre que te empiezas a interiorizar y a estudiar? Porque también la introducción del libro da cuenta de que empiezas como a investigar sobre el tema, ¿no? Mira, la verdad es que cuando tenía unos 14 años, mi mamá sabía que a mí me gustaba todo el tema de las películas de terror y todo eso. Y un día me acercó un libro de estos selecciones, que son los los clásicos. Selecciones de Reader Digest, que una generación creció con ellos. Claro, y me la entregó y me dijo: ¿a ti te gustan las cosas de terror y los asesinos y esas cosas? Por las películas clásicas, los slasher de los 80. Y me entregó la revista y me dijo: lee eso. Y resulta que aparecía un artículo en donde se hablaba de un libro que después ya se hizo mucho famoso, que es Mindhunter, que es el libro en el cual se basa la serie de Netflix. De David Fincher, que nos dejó con 1 y con 2 temporadas y nos plantó con la tercera. Claro. Ya, yo leí esa historia cuando tenía como 14 años. Ya, te estoy hablando debe ser como principios de los 90. Y resulta que empecé a leer la historia de estos investigadores, cómo empezaron a perfilar a estos asesinos que se diferenciaban de personas que tenían enfermedades mentales, sino que eran psicópatas, y a los cuales Robert Ressler y John Douglas, que son los ex agentes del FBI que se ven personificados en estos, digamos, se ven reflejados en estos personajes de la serie. Ellos se empiezan a dar cuenta que estos criminales son muy distintos al resto. Claro. Que sus motivaciones no son, digamos, por celos, ni por odio, ni por dinero. Ni arranques de arranques furia. de ira, sino que son asesinatos que son calculados y que son conductas reiterativas. Son, de hecho, esos investigadores que explora Mindhunter, el libro y la serie. Ellos son los investigadores que, de hecho, definen el concepto del asesino en serie. Exactamente. Sí. Y ahí tú quedaste, pero tocado. Claro, me encantó el tema, porque además justamente en esa nota se habla del personaje que llama más la atención de la serie, que es Ed Kemper, que es este sujeto que medía como 2 metros de altura, que era sumamente inteligente. Entonces, leer eso a los 14 años me despertó el interés. Dejé de ver películas como digamos, de slasher y todo este tipo de cosas. Me empecé a meter en el tema de los asesinos, pero acá en Chile no había material. Yeah. Básicamente yo me conseguí un par de cortes de prensa, un par de libros que habían por ahí, lo compré en algunos sitios, y ahí empieza ya mi interés por este tema y todo lo que abarca, porque en el fondo la criminología no solamente se enfoca, por ejemplo, en el crimen en sí, sino también en las motivaciones del asesino, en el contexto histórico, etcétera. Ahora, claro, este libro, Psicópatas chilenos, 8 casos tan perversos como reales, yo mencionaba los 8 casos: el monstruo de Carrascal, el Tila, el psicópata de Placilla, el Ruso, la Quintrala de Seminario, entran todos, según tú, en la categoría de psicópata. Definamos qué es ser psicópata. ¿Cómo se define un psicópata? ¿Cuál es el perfil de un psicópata? El psicópata es básicamente un individuo que es, digamos que es amoral. Una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. No quiere decir que esté loco ni que tenga una enfermedad mental, sino que tiene un trastorno de la personalidad que los hace ser personas que son manipuladoras, violentas,
En muchos casos también les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro de la atención. Se pueden integrar a la sociedad, pero siempre van a tener problemas con el resto porque son muy egocéntricos, muy narcisistas y muy mentirosos. ¿Se nace psicópata? Puede ser producto, por ejemplo, de un golpe en la cabeza que produzca no tengo idea, algo en un lóbulo del cerebro. Los psicópatas se dan cuenta que son psicópatas. ¿Cómo es ese insight que tienen esas personas? Los psicópatas por lo general no se dan cuenta que son psicópatas, a menos que se metan a estudiar después, digamos, psicología y todo este tema, y les llame la atención su propia forma de ser. Pero el psicópata nace, no se hace. Nosotros en criminología, por lo menos cuando hablamos de psicópatas, son personas que nacen con ese trastorno antisocial de la personalidad y no tiene cura, ¿ya? Hay algunos tratamientos que han estado como en experimentación todavía, pero ninguno realmente funciona porque es su forma de ser, su forma de sentir la que tiene estas características. Yo quiero aclarar que tú no eres psiquiatra ni psicólogo, sino que eres publicista de profesión, que llevas mucho tiempo investigando sobre criminología, que a través de tu canal de YouTube, el canal del crimen, te has ido, digamos, acercando a este mundo y que eres el autor justamente de Psicópatas Chilenos, 8 casos tan perversos como reales. Lo quiero dejar súper en claro para nuestra audiencia, desde a dónde te aproximas. Lo que sí también me llama la atención, que tu parte es la introducción del libro, diciendo, todos hemos compartido con uno o más psicópatas a lo largo de nuestras vidas, otra cosa es que no nos hayamos dado cuenta. Y también avanzas acá y comentas que los psicópatas no son criminales o asesinos per se, e incluso es muy probable, ¿no es cierto?, que sean jefes tiránicos, empresarios ambiciosos, políticos corruptos, personas nefastas para su círculo cercano. Es decir, son personas funcionales también. Son personas completamente funcionales, ¿no? Insisto, tóxicas pero funcionales, digamos. Claro. Lo que pasa es que ellos siempre van a estar buscando el beneficio propio, y tú cuando convives con una persona que en ningún momento va a hacer un esfuerzo altruista, por ejemplo, por ayudar a alguien de una manera honesta, siempre va a tener un problema. Ellos por ejemplo, tienen conductas parasitarias, ya sea, por ejemplo, significa eso? Ya sea, por ejemplo, en su trabajo o en su familia, por ejemplo, o en una relación, se van a aprovechar del otro, por ejemplo, para tener algún beneficio, ya sea, por ejemplo, de dinero o de estatus. Ellos ven a las personas como objetos, a todas las personas como objetos. Y necesariamente un psicópata, porque aquí tú elegiste psicópatas cuyas historiales terminan en asesinato. Claro. ¿Necesariamente un psicópata termina asesinando a alguien o haciéndole daño físico y emocional a alguien? ¿O existe también el psicópata que se mantiene como no sé si corrígeme tú, pero se mantiene esta psicopatía, ¿estoy bien? Latente, o sea, que nunca explota hacia la violencia hacia otro. Sí, hay lo que se le llaman los psicópatas integrados. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que son personas que se adaptan a las reglas de la sociedad, a las reglas morales que nosotros esperamos de la gente. ¿Y eso por qué se da en unos y no en otros? Pues, ahí es donde viene la gran duda que tiene la criminología. ¿Por qué un sujeto que tiene, digamos, rasgos psicopáticos o padece de este trastorno antisocial de la personalidad, llega a cometer crímenes o no? Y ahí entran, por ejemplo, el análisis de la vida de estas personas, de los antecedentes. Ahí, por ejemplo, tú me habías mencionado hace un ratito que hay personas que de repente se golpean la cabeza y después eventualmente tienen conductas violentas. Te estoy mencionando porque, tal como tú, también me interesa el tema y he visto muchas series o documentales, los típicos de Netflix, y no sé si esa información es como tomable en cuenta. O sea, te lo pregunto por eso. Es como... no sé, sí. pero no tengo esa información chequeada. Sí, no, de hecho no sí, sé si se da. Se han hecho un montón de estudios. De hecho, perdona, hay un caso de un jugador de fútbol americano que le cambia absolutamente la personalidad justamente... Aaron Hernández. Exactamente. Tú eres de los míos, Álvaro, tú me estás cayendo bien. Exactamente ese caso que justamente se transforma después de muchos golpes en la cabeza en una persona absolutamente violenta, termina suicidándose, ¿no? Sí. Claro, me refiero a ese tipo de casos, ¿no? Claro, ahí es que, como te digo, todos los casos son distintos y todos se tienen que abordar de distinta manera también. Hay personas, por ejemplo, que como bien conversábamos, sufren un golpe en la cabeza y la personalidad cambia completamente. Hay un montón de casos documentados.
Pero en el caso de los psicópatas, hay un doctor que se llama Jonathan Pincus, que hizo una investigación con respecto a estas personalidades violentas y asesinos en serie, y decía que muchas de estas personas tenían 3 factores en común, que era una enfermedad mental, desviaciones sexuales y habían sufrido en algún momento un golpe o tenían un daño cerebral. Entonces, si se aunaban esas 3 cosas, podíamos estar frente a un sujeto que eventualmente podía llegar a tener conductas realmente violentas. Otra cosa que me llama la atención de la introducción de tu libro, que se refleja en los casos, en los 8 casos, es que tú citas tú citas a un mítico doctor, ¿no es cierto?, que ha investigado, experto en psicología criminal, que es Robert Hare, creo que lo estoy pronunciando bien, que da cuenta de que el 90% de los psicópatas son hombres. Y justamente en el libro hay una mujer, que es la Quintrala de Seminario. O sea, uno podría decir que está representado ese porcentaje en los 8 casos, ¿no? Claro. ¿Y eso se sabe por qué? ¿Hay alguna razón? Mira, se dice que muchas veces los hombres tienen conductas más agresivas en general, no necesariamente en las personalidades que son psicopáticas. Tú puedes ver de repente cómo juegan los niños, el tipo de conductas que tienen. Se podría entender que va como un poquito por ahí. No se sabe exactamente por qué hay más hombres psicópatas que mujeres. Perfecto. Ahora, identificar a un psicópata, porque ese otro tema, es sumamente difícil. De hecho, los mismos especialistas con mucha experiencia se pueden sentar en una mesa frente a un psicópata y a lo mejor si el tipo sabe fingir lo suficientemente bien no lo va a identificar. Quiero reiterar el nombre del libro porque yo sé que es un libro que quienes están por salir de vacaciones los va a seducir. Psicópatas chilenos, 8 casos tan perversos como reales, de Álvaro Matus, del canal del crimen. Probablemente lo conocen por su canal de YouTube. Ahora, yo creo que una pregunta que puede generar tanta misterio como entender la cabeza de un psicópata, las atrocidades que puede hacer un psicópata, como el caso de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, de los psicópatas de Viña, o lo misterioso, ¿no es cierto?, que hubo detrás de la Quintrala de Seminario, es entender por qué nosotros, que se supone que no somos psicópatas, se supone hasta el minuto, las audiencias, los lectores que nos vamos a devorar tu libro, quienes vemos estas series como Mindhunter o que vemos estos documentales tremendos, ¿no es cierto?, tremendo, y que no podríamos prescindir de verlo, como por ejemplo lo que pasaba, lo de ¿cómo se llama? Ted Bundy y todo, claro, que uno se dio vuelta, digamos, la ficción y después vio el documental para comparar, etcétera. O sea, realmente el consumo que uno tiene de ese tipo de información morbosa, ¿por qué nos genera este tipo de interés? ¿Qué hay detrás de nosotros para poder gastar esa cantidad de tiempo en querer saber lo que hicieron estas personas que realmente son atrocidades? O sea, el tema del morbo es inevitable. ¿Pero por qué es inevitable? Uno no quiere ver eso, pero lo ve igual. O sea, ¿por qué es inevitable enterarse de lo tremendo? O sea, acá pasa también con el caso de los hermanos Menéndez, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, en el caso de consumir, por ejemplo, un producto como un programa de televisión o una película, nosotros nos estamos enfrentando a algo, entre comillas, emocionante. Claro, digamos, pero es ficción. Pero en el caso de los documentales de casos reales, sí, uno sigue teniendo esa experiencia, pero en su casa, resguardado por las 4 paredes, con su familia. Yeah. Entonces la gente siente esa atracción en ese sentido. Hay estudios antiguos, de los años 60, te podría decir 70, porque yo junto muchos libros y leo mucho de la criminología antigua también, en donde se hacía referencia al superhombre de Nietzsche, ¿ya? Que era una especie como de persona o ideal de persona que podía llegar a hacer todo lo que él quisiera, lo que se propusiera, independiente de que las cosas estuvieran moralmente bien o mal. Y del castigo. Claro, independiente del castigo, porque era un ser, entre comillas, superior. Antiguamente se entendía que estos criminales de repente aspiraban un poco a eso, a sentirse poderosos, que es otra característica de los psicópatas, que les gusta tener poder sobre el resto y sentir de repente esa impunidad al cometer crímenes. Pero nosotros la audiencia lo vemos porque quizás tenemos la fantasía, porque también tenemos quizás esa fantasía de que ellos lo hicieron y nosotros no nos atreveríamos, es decir, todos hemos tenido la fantasía quizás de hacerle daño a alguien, pero no hemos dado el paso, menos mal que no lo hemos dado, pero al mismo tiempo el misterio de por qué no lo he dado y ellos sí lo dieron, es como de alguna manera nos
aleja el horror, pero al mismo tiempo en algún rincón de uno está también ese horror. Claro, lo que pasa es que nosotros se supone que, o sea, todo el mundo tiene fantasías. De repente a mí, no sé, me he enfrentado con alguna persona y he dicho, oye, me gustaría haberle dicho tal cosa, haberle pegado una patada en el traste, no sé. Pero uno no lo hace. Hay una barrera que uno le pide. Los psicópatas no tienen esa barrera y para algunas personas eso les parece llamativo, que estos tipos no tengan esa vergüenza. Para muchas personas, pues las muchas que vemos esos documentales, las muchas que vamos a leer, leemos este libro y nos enfrentamos a los horrores que hicieron estas personas y las revivimos. Sí, yo creo que el gran problema es que ellos se enfocan en cumplir esa fantasía y cuando pasan ese límite se desilusionan, porque las fantasías nunca van a ser como la realidad. Claro, eso es lo que daba cuenta Mindhunter, que era como que finalmente también el umbral iba creciendo, entonces, y lo veíamos, claro, eso es lo que veíamos en esta serie que, bueno, David Fincher nos había prometido la tercera entrega y se fue con otros proyectos. Álvaro Matus, del Canal del Crimen, autor de Psicópatas Chilenos, 8 casos tan perversos como reales, Plaza y Janés, la editorial ya está en librerías acá, para que si están buscando lectura